San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Purificación de mis pecados. Bien, pueden tomar asiento. Solo una nota acerca de la primera lectura. Les he mencionado que todo lo que nosotros creemos se le denomina en teología depósito de la fe. Por lo cual, las homilías del Papa, las reflexiones del Padre Ángel, los libros que escribió tal autor acerca de teología, acerca de espiritualidad, todo lo que nosotros conocemos acerca de la fe se basa en tres columnas. Nosotros las llamamos fuentes de la revelación. La primera es la Sagrada Escritura, la segunda es la Sagrada Tradición de la Iglesia y la tercera se llama el Magisterio, que son las enseñanzas del Papa y de los obispos en comunión con el Papa. Bueno, lo que acabamos de escuchar en la primera lectura fue una manifestación de ese magisterio. ¿Y cuál es la función del magisterio? Uno, ahora sí, de tantos encargos que el Papa junto con los obispos tienen, es la de explicar y darnos el verdadero sentido de la Sagrada Escritura. Y ya viene esto desde los primeros siglos de la Iglesia. Son los apóstoles quienes van explicando la Sagrada Escritura. Y acabamos de escuchar cómo Felipe, uno de los apóstoles, se acerca a un extranjero, a un etíope, y le explican las Escrituras. Y eso ha venido por siglos, hasta ahora que tenemos al Santo Padre, el Papa Francisco, aquí en Puebla, a nuestro arzobispo Víctor, y por eso nosotros le pedimos al Señor que le siga iluminando para que también nos explique las Escrituras, para que en este camino que nosotros vamos, nosotros le podamos decir: explícanos las Escrituras, y poder escuchar el verdadero sentido y cómo Dios nos habla en su palabra. Bueno, esto acerca de la primera lectura. Entonces, invitación para seguir pidiendo por el Papa y por nuestros obispos. Durante todo este periodo de Pascua nos hemos centrado en Jesús y es algo muy bonito. Pero es importante que no olvidar, tener siempre presente que la historia de la salvación, desde la creación del mundo, por supuesto, la redención que vino por parte de Jesucristo y la santificación que viene por parte del Espíritu Santo, no es solamente de personas aisladas. Bien, me refiero a las personas de la Santísima Trinidad. Dios actúa en su poder, en su Trinidad Santísima, en todos los eventos de la historia. Es la Santísima Trinidad quien crea, es la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios, quienes participan en la obra de la redención, y es precisamente las tres personas, un solo Dios, que nos acompaña en la santificación. Y en este Evangelio, de una manera especial, nos recuerda que durante este periodo de Pascua, también en el periodo de Cuaresma y por supuesto en Semana Santa, estuvo una figura detrás que acompañó todo este proceso y que fue el primer interesado en que nosotros estuviéramos cerca de Jesús, que fue el Papa, Dios Padre. Por eso Jesús comienza a decir en este Evangelio, comienza así: nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama, es el Padre que me ha enviado, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante y bonito recordar también en este periodo de Pascua la historia de la salvación en la que Dios, cuando se manifiestan los primeros padres en el Antiguo Testamento, se manifiesta con gran poder. Tal es el poder que Dios manifiesta, sobre todo pensando en el monte Sinaí, cuando viene esta manifestación divina, que los israelitas le tienen miedo. Y es tal el temor, y era una expresión de nuestros hermanos israelitas, cuando sentían la presencia de Dios, era tal el miedo que se cubrían la cara
y se postraban en tierra como para decir, no, yo te respeto, ¿bien? Yo aquí te sirvo. Pero era más bien un temor, sí, reverencial, pero al fin y al cabo temor de miedo. Cuando Jesús viene en medio de nosotros y nos predica, nos trae una nueva visión de Dios tal que espanta a los mismos judíos. Y les dice, no, a ver, Dios es el Todopoderoso, Dios es grande, Dios es el Creador. Y Jesús les dice, y nos dice a todos nosotros, nos recuerda en este Evangelio, sí, Dios es Creador, es Todopoderoso. Él lleva en sí toda la historia de la salvación. Pero ¿qué crees? Que también es mi papá. Es más, es nuestro papá. Y así como un papá acude a sus niños, y así como un papá se preocupa por ellos, y así como un papá sale al encuentro cuando uno está enfermo, cuando uno se cayó y se raspó, un papá nos quiere, bueno, así, como sombra, lo que nosotros tenemos aquí, y es muy hermoso, así es el amor de Dios en grande. Es algo muy hermoso, porque Jesús nos revela no ya el título de Dios, ¿bien? Que se le llamaba el que es, y era tan sagrado el nombre de Dios, que los judíos no podían pronunciarlo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero Jesús nos revela cuál es verdaderamente ese nombre de Dios, ese nombre que se revela para mí de una manera muy especial. Y yo puedo llamar a este Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como papá. Papá. Es más, Jesús utiliza el término Abba, que traducido literalmente es la palabra que utilizan los niños en relación con su papá. Y es más bien papito, papi. Por eso era tan el escándalo de quienes escuchaban a Jesús, porque rebajaba a Dios. Y decía, Él es todopoderoso, ¿cómo va a ser tu papá? Y dicen, pues, ¿qué crees? Sí es mi papá, es mi papito. Así que en este día en el que Jesús nos recuerda a su mismo papá, a su mismo papito, esa oración del Padre Nuestro que resuena para todos nosotros y que tiene que estar presente siempre. Dios es creador, es todopoderoso, pero no es un Dios enojón, no es un Dios juez, un Dios que determina, ¿no?, con mano dura. Es un papá que me quiere, que sale al encuentro y que se preocupa por mí. Y que siempre va a estar como un papá, con un gran cariño, con un gran amor, para poder darme todo lo que necesito, porque yo soy su hijo, porque Él me quiere. Así que en este día vamos a darle gracias. Gracias, Jesús, porque me has revelado el verdadero nombre de Dios, ese nombre que es Abba, que es papá, papito. Gracias, Jesús, porque me puedo acercar con toda confianza a ese Dios, papá, que me ama. Que así sea.